Capítulo 42, que se trata de lo que más sucedió en la venta y de otras muchas cosas dignas de saberse. Cayó en diciendo esto el cautivo, a quien don Fernando dijo: Por cierto, señor capitán, el modo con que habéis contado este extraño suceso ha sido tal que iguala la novedad y la extrañeza del mismo caso. Todo es peregrino y raro, y lleno de accidentes que maravillan y suspenden a quien los oye. Y es de tal manera el gusto que hemos recibido en escucharle, que aunque nos hallara el día de mañana entretenidos en el mismo cuento, holgáramos que de nuevo se comenzara. Y en diciendo esto, Cardenio y todos los demás se le ofrecieron con todo a ellos posible para servirle, con palabras y razones tan amorosas y tan verdaderas, que el capitán se tuvo por bien satisfecho de sus voluntades. Especialmente le ofreció don Fernando que si quería volverse con él, que él haría que el marqués, su hermano, fuese el padrino del bautismo de Zoraida, y que él, por su parte, le acomodaría de manera que pudiese entrar en su tierra con la autoridad y el acomodo que a su persona se debía. Todo lo agradeció cortesísimamente el cautivo, pero no quiso aceptar ninguno de sus liberales ofrecimientos. En esto pasaba ya la noche, y al cerrar de ella llegó a la venta un coche con algunos hombres de a caballo. Pidieron posada, a quien la ventera respondió que no había en toda la venta un palmo desocupado. Pues, aunque eso sea, dijo uno de los de a caballo que habían entrado, no ha de faltar para el señor oidor que aquí viene. A este nombre se turbó la huéspeda y dijo: Señor, lo que en ello hay es que no tengo más camas. Si es que su merced del señor oidor la trae, que sí debe de traer, ente en buena hora, que yo y mi marido nos saldremos de nuestro aposento por acomodar a su merced. Sea en buena hora, dijo el escudero. Pero a este tiempo ya había salido del coche un hombre. En el traje mostró luego el oficio y cargo que tenía, porque la ropa luenga, con las mangas arrocadas que vestía, mostraron ser oidor, como su criado había dicho. Traía de la mano a una doncella, al parecer de hasta 16 años, vestida de camino, tan bizarra, tan hermosa y tan gallarda, que a todos puso en admiración su vista. De suerte que, a no haber visto a Dorotea y a Lucinda y a Zoraida, que en la venta estaban, creyeran que otra tal hermosura como la de esta doncella difícilmente pudiera hallarse. Hallóse don Quijote al entrar del oidor y de la doncella, y así como le vio, le dijo: Seguramente puede vuestra merced entrar y espaciarse en este castillo. Aunque es estrecho y mal acomodado, no hay estrecheza ni incomodidad en el mundo que no dé lugar a las armas y a las letras, y más si las armas y las letras traen por guía y adalid a la hermosura, como la traen las letras de vuestra merced en esta hermosa doncella, a quien deben no sólo abrirse y manifestarse los castillos, sino apartarse también los riscos, y dividirse y abajarse las montañas para dalle acogida. Entre vuestra merced, digo, entre en este paraíso. Aquí hallará estrellas y soles que acompañen el cielo que vuestra merced trae consigo. Aquí,
hallará las armas en su punto y la hermosura en su extremo. Admirado quedó el oidor del razonamiento de Don Quijote, a quien se puso a mirar muy de propósito, y no menos le admiraba su talle que sus palabras. Y sin hallar ninguna con que responderle, se tornó a admirar de nuevo cuando vio delante de sí a Luscinda, a Dorotea y a Zoraida, que a las nuevas de los nuevos huéspedes y a las que las venteras les había dado de la hermosura de la doncella, habían venido a verla y a recibirla. Pero don Fernando, Cardenio y el cura le hicieron más llanos y más cortesanos ofrecimientos. En efecto, el señor oidor entró confuso, así de lo que veía como de lo que escuchaba, y las hermosas de la venta dieron la bienvenida y la bien llegada a la hermosa doncella. En resolución, bien echó de ver el oidor que era gente principal toda la que allí estaba, pero el talle, el visaje y la postura de Don Quijote le desatinaba por completo. Y habiendo pasado entre todos corteses ofrecimientos y tanteando la comodidad de la venta, se ordenó lo que antes referido y que los hombres se quedasen fuera, como en su guarda. Y así fue contento el oidor que su hija, que era la doncella, se fuese con aquellas señoras, lo que ella hizo de muy buena gana. Y con parte de la estrecha cama del ventero y con la mitad de la que el oidor traía, se acomodaron aquella noche mucho mejor de lo que pensaban. El cautivo, que desde el punto que vio al oidor le dio saltos el corazón y barruntos de que aquel era su hermano, preguntó a uno de los criados que con él venían que cómo se llamaba y si acaso sabía de qué tierra era. El criado le respondió que se llamaba el licenciado Juan Pérez de Viedma y que había oído decir que era de un lugar de las montañas de León. Con esta relación y con lo que él había visto, se acabó de confirmar de que aquel era su hermano, que había seguido las letras por consejo de su padre. Y alborotado y contento, llamando aparte a don Fernando, a Cardenio y al cura, les contó lo que pasaba, certificándoles que aquel oidor era su mismísimo hermano. Habíale dicho también el criado cómo iba proveído por oidor a las Indias en la audiencia de México. Supo también cómo aquella doncella era su hija, de cuyo parto había muerto su madre, y que él había quedado muy rico con el dote que con la hija se le quedó en casa. Pidióles consejo qué modo tendría para descubrirse o para conocer primero si, después de descubierto, su hermano, por verle pobre, se afrentaba o le recibía con buenas entrañas. Déjeseme a mí el hacer esta experiencia, dijo el cura. Cuanto más que no hay que pensar sino que vos, señor capitán, seréis muy bien recibido, porque el valor y la prudencia que en su buen parecer descubre vuestro hermano no nos da indicios de ser arrogante ni desconocido, ni que no ha de saber poner los casos de la fortuna en su punto. Con todo eso, dijo el capitán, yo querría, no de improviso, sino por rodeos, dármele a conocer. Ya os digo, respondió el cura, que yo lo trazaré de modo que todos quedemos satisfechos. Tranquilos. Ya en esto estaba aderezada la cena, y todos se sentaron a la mesa, excepto el cautivo y las señoras, que cenaron de por sí en su aposento. En la mitad de la cena
De repente dijo el cura: del mismo nombre que vuestra merced, señor oidor, tuve yo un camarada en Constantinopla, donde estuve cautivo algunos años, el cual camarada era uno de los valientes soldados y capitanes que había en toda la infantería española. Pero tanto cuesta y tanto cuanto tenía de esforzado y valeroso, tenía de desdichado. Y dime, ¿cómo se llamaba ese capitán, señor mío?, preguntó el oidor. Llamábase, respondió el cura, Ruy Pérez de Viedma. Era natural de un lugar de las montañas de León, el cual me contó un caso que a su padre con sus hermanos le había sucedido, que, a no contármelo un hombre tan verdadero como él, lo tuviera por conseja de aquellas que las viejas cuentan en invierno junto al fuego. Me dijo que su padre había dividido su hacienda entre sus 3 hijos y les había dado ciertos consejos, mucho mejores que los de Catón. Y sé yo decir que él escogió de venir a la guerra y le había sucedido todo tan bien que en pocos años, por su valor y con su esfuerzo, sin otro brazo que el de su mucha virtud, subía a ser capitán de infantería y a verse en camino y predicamento de ser presto maestre de campo. Pero fuele la fortuna contraria, pues donde la pudiera esperar y tener buena, allí la perdió con perder la libertad en la felicísima jornada donde tantos la cobraron, la batalla de Lepanto. Yo la perdí en la goleta y después, por diferentes sucesos, nos hallamos camaradas en Constantinopla. Desde allí vino a Argel, donde sé que le sucedió uno de los más extraños casos que en el mundo han sucedido. De aquí fue prosiguiendo el cura, y con brevedad sucinta contó lo que con Zoraida su hermano había sucedido. A todo lo cual estaba tan atento el oidor como entonces. Sólo llegó el cura al punto de cuando los franceses despojaron a los cristianos que en la barca venían, y la pobreza y la necesidad en que su camarada y la hermosa mora habían quedado, que entonces todos callaron. Todo lo que el cura decía estaba escuchando, algo de allí desviado, el capitán, y notaba todos los movimientos que su hermano hacía, el cual, viendo que ya el cura había llegado al fin de su cuento, dando un grande suspiro y llenándose los ojos de agua, pero sin llegar a llorar del todo, dijo: Señor, si supierais las nuevas que me habéis contado, y cómo me tocan tan en parte, que me es forzoso el dar muestras de ello con estas pequeñas lágrimas, que contra toda mi discreción y recato me salen por los ojos. Ese capitán del que habláis, ese capitán tan valeroso que decís, es mi hermano mayor, el cual, como el más fuerte y el de más altos pensamientos que yo, ni otro hermano menor mío, fue el que escogió aquel honroso y digno ejercicio de la guerra. Ese fue uno de los 3 caminos que nuestro Padre nos propuso, según os dijo vuestro camarada en la conseja que habéis oído. Yo, por mi parte, seguí el de las letras, en las cuales Dios y mi diligencia me han puesto en el grado que me veis. Mi menor hermano está en el Perú, tan rico, que con lo que ha enviado a mi padre y a mí, ha satisfecho bien la parte que él se llevó, y aun dado a las manos de mi padre, con que poder hartar su libertad natural. Y yo, asimismo,
he podido con más decencia y autoridad tratarme en mis estudios y llegar al puesto en que me veo. Vive aún mi padre muriendo, con el deseo de saber de su hijo mayor, y le pide a Dios con continuas oraciones que no cierre la muerte sus ojos hasta que él vea con vida los de su hijo, del cual me maravillo, siendo tan discreto, como en tantos trabajos y aflicciones, o prósperos sucesos, se haya descuidado de dar noticia de sí a su padre, que si él lo supiera, o alguno de nosotros, no tuviera necesidad de aguardar al milagro de la caña para alcanzar su rescate. Pero de lo que yo ahora me temo es de pensar si aquellos franceses le habrán dado la libertad, o por el contrario, le habrán muerto por encubrir su hurto. Esto todo será que yo prosiga mi viaje, no con aquel contento con que lo comencé, sino con melancolía y tristeza. Mi buen hermano mío, ¿y quién supiera ahora dónde estabas, que yo te fuera a buscar y a librar de tus trabajos, aunque fuera a costa de los míos? ¿Quién llevara nuevas a nuestro viejo padre de que tenéis vida, aunque estuvieras en las mazmorras más escondidas de Berbería, que de allí te sacaran sus riquezas, las de mi hermano, y también las mías? Zoraida, tan hermosa y tan liberal, ¿quién pudiera pagar el bien que a mi hermano hiciste? ¿Quién pudiera hallarse al renacer de tu alma y a las bodas que tanto gusto a todos nos dieran? Estas y otras semejantes palabras decía el oidor, lleno de tanta compasión con las nuevas que de su hermano le habían dado, que todos los que le oían le acompañaban en dar muestras del sentimiento que tenían de su lástima. Viendo, pues, el cura que también había salido con su intención y con lo que deseaba el capitán, no quiso tenerlos a todos más tiempo tristes, y así se levantó de la mesa, y entrando donde estaba Zoraida, la tomó por la mano, y tras ella se vinieron Luscinda, Dorotea y la propia hija del oidor. Estaba esperando el capitán a ver lo que el cura quería hacer, que fue que, tomándole él a sí mismo de la otra mano, con entrambos a los dos se fue donde el oidor, y los demás caballeros estaban, y dijo: Cesen, señor oidor, vuestros lamentos y vuestras lágrimas, y cólmese vuestro deseo de todo el bien que acertare a desearse. Pues aquí tenéis delante a vuestro buen hermano y a vuestra buena cuñada. Este que aquí veis es el capitán Viedma, y esta es la hermosa mora que tanto bien le hizo. Los franceses que os dije los pusieron en la estrecheza que veis, para que vos mostréis la liberalidad de vuestro pecho. Entonces acudió el capitán a abrazar a su hermano, y él le puso ambas manos en los pechos, por mirarle algo más apartado. Mas, cuando le acabó de conocer, le abrazó tan estrechamente, derramando tan tiernas lágrimas de contento, que los más de los que presentes estaban le hubieron de acompañar en ellas. Las palabras que entre ambos hermanos se dijeron, los sentimientos que mostraron, apenas creo que pueden pensarse, cuanto más escribirse. Allí, en breves razones, se dieron cuenta de sus sucesos. Allí mostraron puesta en su punto la buena amistad de dos hermanos. Allí abrazó el oidor a Zoraida. Allí le abrazó también ella a él. Allí la ofreció su hacienda. Allí hizo que la abrazase su hija.
Allí la cristiana hermosa y la mora hermosísima renovaron las lágrimas de todos. Allí don Quijote estaba atento, sin decir palabra, considerando estos tan extraños sucesos y atribuyéndolos por tanto todos a quimeras de la andante caballería. Allí concertaron que el capitán y Zoraida se volviesen con su hermano a Sevilla y avivasen a su padre de su hallazgo y de su libertad, para que, como pudiese, viniese a hallarse en las bodas y el bautismo de Zoraida, por no le ser al oidor posible dejar el camino que llevaba, a causa de tener nuevas que de allí a un mes partía flota de Sevilla a la Nueva España, y fuérale de grande incomodidad, de imposible, mejor dicho, perder aquel viaje. En resolución, todos quedaron contentos y alegres del buen suceso del cautivo, y como ya la noche iba casi en las 2 partes de su jornada, acordaron de recogerse y reposar lo que de ella les quedaba. Don Quijote se ofreció a hacer la guardia del castillo, porque de algún gigante u otro mal andante follón no fuesen acometidos, codiciosos del gran tesoro de hermosura que en aquel castillo se encerraba entonces. Agradeciéronselo los que le conocían, y dieron al oidor cuenta del humor extraño de don Quijote, de que no poco gusto recibió. Sólo Sancho Panza se desesperaba con la tardanza del recogimiento, y sólo él se acomodó mejor que todos, echándose sobre los aparejos de su jumento, que le costaron tan caros como adelante se dirá. Recogidas, pues, las damas en su estancia, y los demás acomodándose como menos mal pudieron, don Quijote se situó fuera de la venta, a hacer la centinela del castillo, como lo había prometido. Sucedió, pues, que, faltando poco por venir el alba, llegó a los oídos de las damas una voz tan entonada y tan buena, que les obligó a que todas le prestasen atento oído, especialmente Dorotea, que despierta estaba, a cuyo lado dormía doña Clara de Viedma, así se llamaba la hija del oidor. Nadie podía imaginar quién era la persona que también cantaba, y era una voz sola, sin que la acompañase instrumento alguno. Unas veces les parecía que cantaban en el patio, otras que en la caballeriza, y estando en esta confusión muy atentas, llegó a la puerta del aposento Cardenio, y les dijo: quien no duerma, escuche, que oirán una voz de un mozo de mulas que de tal manera canta que encanta. Ya la oímos, señor, respondió Dorotea. Y con esto se fue Cardenio, y Dorotea, poniendo toda la atención posible, entendió que lo que se cantaba era lo que a continuación contaré. Capítulo 43, donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas, con otros extraños acontecimientos en la venta sucedidos. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantos vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso, el alma a mirarla atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso,
Son nubes que me la encubren cuando más verla procuro. Oh, clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro. Al punto que te me encubras, será de mi muerte el punto. Llegando el que cantaba a este punto, le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase Clara de oír una tan buena voz. Y así, moviéndola a una y a otra parte, la despertó, diciéndole: Perdóname, niña, que te despierte. Pues lo hago porque gustes de oír la mejor voz que quizás habrás oído en toda tu vida. Clara despertó toda soñolienta, y de la primera vez no entendió lo que Dorotea le decía, y volviéndoselo a preguntar, ella se lo volvió a decir, por lo cual estuvo atenta Clara. Pero apenas hubo oído 2 versos que el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño, como si de algún grave accidente de coartana estuviera enferma, y abrazándose estrechamente con Dorotea, le dijo: Señora de mi alma y de mi vida, ¿para qué me despertaste? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer por ahora era el tenerme con los ojos cerrados y también los oídos, para no ver ni oír a ese desdichado músico. ¿Qué es lo que dices, niña? Mira que dicen que el que canta es un mozo de mulas. No es, sino señor de lugares, respondió Clara, y el que le tiene mi alma con tanta seguridad, que si él no quiere dejarle, no le será quitado eternamente. Admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha, pareciéndole que se aventajaban en mucho a la discreción que sus pocos años prometían. Y así le dijo: Habláis de un modo, señora Clara, que no puedo entenderos. Declararos más y decidme qué es lo que decís de alma y de lugares y de este músico, cuya voz tan inquieta os tiene. Pero no me digáis nada por ahora, que no quiero perder, por acudir a vuestro sobresalto, el gusto que recibo de oír al que canta. Me parece que con nuevos versos y nuevo tono torna su canto. Sea en buena hora, respondió Clara. Y por no oírle, se tapó con las manos entrambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea, la cual, estando atenta a lo que se cantaba, vio que aquel cantante proseguía de esta manera: Dulce esperanza mía, que, rompiendo imposibles y malezas, sigues firme la vía que tú misma te finges y te aderezas. No te desmaye el verte a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos honrados triunfos ni victoria alguna, ni pueden ser dichosos los que, no contrastando a la fortuna, entregan, desvalidos, al ocio blando todos los sentidos. Que amor sus glorias venda, caras, es gran razón y es trato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto. Y es cosa manifiesta que no es de estima lo que poco cuesta. Amorosas porfías, tal vez alcanzan imposibles cosas, y ansí, aunque con las mías, sigo de amor las más dificultosas. No por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo. Aquí dio fin la voz y principio a nuevos sollozos de Clara, todo lo cual encendía el deseo de Dorotea,
que deseaba saber la causa de tan suave canto y también de tan triste lloro. Y así le volví a preguntar qué era lo que le quería decir denantes. Entonces Clara, temerosa de que Luscinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, puso su boca tan junto del oído de ésta, que seguramente podía hablar sin ser de otra sentida, y así le dijo: Este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural del reino de Aragón, un señor de 2 lugares, el cual vivía frontero de la casa de mi padre en la corte. Y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en el invierno y celosías en el verano, no sé lo que fue, ni lo que no fue, que este caballero, que andaba al estudio, me vio, ni sé si en la iglesia o en otra parte. Finalmente, él se enamoró de mí y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa, con tantas señas y con tantas lágrimas, que yo le hube de creer y aún querer, sin saber lo que me quería. Entre las señas que me hacía, era una de juntarse la una mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo. Y aunque yo me holgaría mucho de que así fuera, como sola y sin madre, no sabía con quién comunicarlo, así lo dejé estar, sin darle otro favor si no era, cuando estaba mi padre fuera de casa, y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía, y dejarme ver toda. De lo que él hacía tantas fiestas, que daba señales de volverse loco. Llegóse en esto el tiempo de la partida de mi padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo, a lo que yo entiendo de pesadumbre, y así, el día que nos partimos, nunca pude verle para despedirme de él, siquiera con los ojos. Pero a cabo de 2 días que caminábamos, al entrar de una posada en un lugar una jornada de aquí, le vi a la puerta del mesón, puesto en hábito de mozo de mulas, tan al natural, que si yo no le trajera tan retratado en mi alma, fuera imposible conocelle. Conocíle, admíreme y alégreme. Él me miró a hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí en los caminos y en las posadas do llegamos. Y como yo sé quién es, y considero que por amor de mí viene a pie y con tanto trabajo, muérome de pesadumbre, y a donde él pone los pies, pongo yo los ojos. No sé con qué intención viene, ni cómo ha podido escaparse de su padre, que le quiere extraordinariamente, porque no tiene otro heredero, y porque él lo merece, como verá vuestra merced cuando le vea. Y más le sé decir, que todo aquello que canta lo saca de su cabeza. He oído decir que es muy grande estudiante y un gran poeta. Y hay más, que cada vez que le veo y le oigo cantar, tiemblo toda y me sobresalto, temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo eso le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. Esto es, señora mía, todo lo que os puedo decir de este músico, cuya voz tanto os ha contentado, que en sólo ella echaréis bien de ver que no es un mozo de mulas, como decís, sino un señor de almas y lugares, como yo os he dicho.
No digáis más, señora doña Clara, dijo a esta sazón Dorotea, y esto besándola 1000 veces. No digáis más, digo, y esperad que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios para que tengan el final feliz que tan honestos principios merecen. Señora, dijo doña Clara, ¿qué fin se puede esperar si su padre es tan principal y tan rico que le parecerá que aun yo no puedo ser criada de su hijo, cuanto más esposa? Pues casarme yo a hurto de mi padre no lo haré por cuanto hay en el mundo. No querría sino que este mozo se volviese y me dejase. Quizá con no verle y con la gran distancia del camino que llevamos, se me aliviaría la pena que ahora llevo, aunque sé decir que este remedio que me imagino me ha de aprovechar bien poco. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha entrado este amor que le tengo, siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad que creo que somos de la misma edad, y que yo no tengo cumplidos 16 años. Para el día de San Miguel, que vendrá, dice mi padre que los cumplo. A esto no pudo dejar de reírse Dorotea, oyendo cuán, como niña, hablaba doña Clara, y le dijo: reposemos, señora, lo poco que creo que queda de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos, o mal me andarán las manos. Sosegáronse con esto, y en toda la venta se guardaba un gran silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornes, su criada, las cuales, como sabían el humor de que pecaba don Quijote, y que estaba fuera de la venta, armado y a caballo haciendo la guardia, determinaron las dos hacerle alguna burla, o a lo menos de pasar un poco el tiempo oyéndole sus disparates. Es, pues, el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar, por donde echaban la paja por de fuera. A este agujero se pusieron las dos semidoncellas, y vieron que don Quijote estaba a caballo, recostado sobre un lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros, que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma. Y asimismo oyeron que decía con voz blanda, regalada y amorosa: oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad, y últimamente idea de todo lo provechoso, honesto y deleitable que hay en el mundo. Dime, ¿qué hará ahora la tu merced? Si tendrás por ventura las mientes en tu cautivo caballero, que a tantos peligros por solo servirte de su voluntad ha querido ponerse. Dime, dame tus nuevas della, luminaria de las tres caras. Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando, que, o paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios, o ya puesta de pecho sobre algún balcón, está considerando cómo salva su honestidad y grandeza, y ha de amansar la tormenta que por ella esté mi cuitado corazón, el que padece, y qué gloria ha de dar a mis penas, qué sosiego a mi cuidado, y finalmente qué vida a mi muerte y qué premio a mis servicios. Y tú, sol,
que ya debes de estar apriesa ensillando tus caballos por madrugar y por salir a ver mi señora. Así como la veas, suplícote que de mi parte la saludes. Pero guárdate que al verla y saludarla no le des paz en el rostro, que tendré más celos de ti que tú los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalia o por las riberas de Peneo, que no me acuerdo bien por dónde corriste entonces, celoso y enamorado. A este punto llegaba entonces don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera le comenzó a cecear y a decirle: señor mío, lléguese acá vuestra merced, si es servido. A cuyas señas y voz volvió don Quijote la cabeza y vio, a la luz de la luna, que entonces estaba en toda su claridad, cómo le llamaban del agujero que a él le pareció ventana, y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego, en el instante, se le representó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella hermosa hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle, y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volviendo las riendas a Rocinante, se llegó al agujero, y así como vio a las dos mozas, dijo: lástima os tengo, hermosa señora, de que hayades puesto vuestras amorosas mientes en una parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y vuestra gentileza. De lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra que aquella que, en el punto que sus ojos la vieron, la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro aposento, y no queráis, con significarme más vuestros deseos, que yo me muestre más desagradecido. Y si del amor que me tenéis halláis en mí otra cosa con que satisfaceros que el mismo amor no sea, pedídmela, que yo os juro por aquella ausente enemiga, dulce mía, de darosla incontinente. Si bien me pidieseis una guedeja de los cabellos de Medusa, eran todo culebras, o ya los mismos rayos del sol, encerrados en una redoma. No ha menester nada de eso, mi señora, señor caballero, dijo a este punto Maritornes. Pues, ¿qué ha menester, discreta dueña, vuestra señora? Respondió don Quijote. Sólo una de vuestras hermosas manos, dijo Maritornes, por poder desahogar en ella el gran deseo que a este agujero la ha traído, tan a peligro de su honor, que su señor padre la hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. Ya quisiera yo ver esto, respondió don Quijote, pero él se guardará bien de eso, si ya no quiere hacer el más desastrado fin que padre hizo en el mundo, por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija. Parecióle a Maritornes que sin duda don Quijote daría la mano que le había pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que había de hacer, se bajó del agujero y se fue a la caballeriza, donde tomó el cabestro del jumento del Sancho Panza, y con mucha presteza
se volvió a su agujero, a tiempo que don Quijote se había puesto de pies sobre la silla de Rocinante, por alcanzar a la ventana enrejada, donde se imaginaba estar la ferida doncella, y al darle la mano le dijo: «Tomad, señora, esa mano, o por mejor decir, ese verdugo de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo. No os la doy para que la beséis, sino para que la miréis, la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y la espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene. Ahora lo veremos, dijo Maritornes, y haciendo una lazada corrediza al cabestro, se la echó a la muñeca, y bajándose del agujero, ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar, muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel en su muñeca, dijo: «Más parece que vuestra merced me raya que no me regala la mano. No la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es bien que tampoco aparte venguéis el todo de vuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal». Pero estas razones de don Quijote ya no las escuchaba nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron, muertas de risa, y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarle. Estaba, pues, como se ha dicho, de pies sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero y atado de la muñeca, y al cerrojo de la puerta con grandísimo temor y cuidado, que si Rocinante se desviaba a un lado o a otro, puesto que de la paciencia y quietud de Rocinante bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero, viéndose don Quijote atado, y que las damas se habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía de encantamiento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro, encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues habiendo salido tan mal la primera vez de aquel castillo, se había aventurado a entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes, que cuando han probado una aventura y no salido bien con ella, es una señal clara que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tiene necesidad de probar la segunda vez. Con todo esto, tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien es verdad que tiraba con tiento, porque Rocinante no se moviese, y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla, no podía sino estar de pie o arrancarse la mano. Allí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza encantamiento alguno. Allí fue el maldecir de su fortuna. Allí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia, el tiempo que allí estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Allí el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso. Allí fue el llamar a su buen escudero Sancho Panza, que, sepultado en sueño y tendido sobre la albarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de lo madre que lo había parido.
Allí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquife que le ayudasen. Allí invocó a su buena amiga Urganda que le socorriese. Y, finalmente, allí le tomó la mañana, tan desesperado y confuso que bramaba como un toro, porque no esperaba él que con el día se remediaría su cuita, porque la tenía por eterna, teniéndose por encantado. Y hacíale creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía, y creía que de aquella suerte, sin comer, ni beber, ni dormir, habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse mucho en su presencia y en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer, cuando llegaron a la venta 4 hombres de a caballo, muy bien puestos y aderezados, con escopetas sobre los arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada, con grandes golpes, lo cual visto por Don Quijote, desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta dijo: Caballeros o escuderos, o quien quiera que seáis, no tenéis para qué llamar a las puertas deste castillo, que asaz, declaro, está aquí a tales horas, o los que están dentro duermen, o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo. Desviaos afuera y esperad que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os abran. ¿Qué diablos de fortaleza o castillo es este?, dijo uno, para obligarnos a guardar todas esas ceremonias. Si sois el ventero, mandad que nos abran, que somos caminantes, que no queremos más de dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante porque vamos deprisa. Pareceos, caballero, que tengo yo talle de ventero, respondió don Quijote. No sé de qué tenéis talle, respondió otro, pero sé que decís disparates en llamar castillo a esta venta. Castillo es, respondió don Quijote, y aun de los mejores de toda esta provincia. Y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y una corona en la cabeza. Mejor fuera al revés, dijo el caminante, el cetro en la cabeza y la corona en la mano. Y será, si a mano viene, que debe de estar alguna compañía de representantes, de los cuales es tener a menudo esas coronas y esos cetros que decís, porque en una venta tan pequeña, y a donde se guarda tanto silencio como esta, no creo yo que se alojan personas dignas de corona y cetro. Sabéis muy poco del mundo, replicó don Quijote. Ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante. Cansábase los compañeros que con el preguntante venían del coloquio que don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia. Y fue de modo que el ventero despertó, y aun todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en ese tiempo que una de las cabalgaduras en que venían los 4 que llamaban se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, y con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor. Y como, en fin, era de carne,
aunque parecía de leño, no pudo dejar de resistirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias. Y así, no se hubo movido tanto cuando se desviaron los juntos pies de don Quijote y resbalando de la silla, dieran con él en el suelo, a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor que creyó o que la muñeca le cortaban o que el brazo se le arrancaban, porque él quedó tan cerca del suelo que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su perjuicio, porque como sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar el suelo, bien así como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor, con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa, que con poco más que se estiren, llegarán al suelo.